Hoy vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Estas medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Bien, empezamos con este ejemplo. Esta sería una típica tabla que nos pueden dar en un problema. Tenemos por aquí los intervalos. Vemos que son de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, etc. Y luego tenemos la columna de las frecuencias absolutas, el número de datos que se encuentran en cada uno de estos intervalos. Pero además de estas dos columnas vamos a añadir tres más, porque las necesitamos para hallar estas tres medidas de tendencia central. Primero vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase no es más que la media de los extremos del intervalo. Por ejemplo, para este primero haríamos el límite inferior más el límite superior partido por 2. 0 más 20 partido por 2, que es 10. Para el segundo, 20 más 40 partido por 2, que es 30. Y así. Luego ya podemos hallar esta columna, x sub i por f sub i, es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta nos va a servir para la media. Y ya por último, la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que si la calculamos bien, siempre vamos a acabar en n, que es el número total de datos, para nuestro caso 51. Ya tenemos hallada la tabla. Ahora vamos a centrarnos en la media. La media tiene esta fórmula. Media es igual a el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i por f sub i partido por n. Bien, aquí en el numerador tenemos el sumatorio de todos los bloques x sub i por f sub i. Esos bloques los hemos hallado precisamente con esta columna, x sub i por f sub i, así que simplemente tendremos que sumar todos los valores de esta columna, y nos da 2430. Y eso lo dividimos entre el número total de datos, que es 51. Al final la media nos da 47,647. Aquí la tenemos. Pasamos ahora a la mediana. Tiene esta fórmula, pero primero tendremos que localizar cuál es el intervalo mediano, es decir, el intervalo que contiene a la mediana. Para ello tenemos que dividir el número total de datos entre 2. Nos da para nuestro caso 25,5. Y ahora nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Buscamos ese valor, 25,5. No aparece, pues por lo tanto tendremos que fijarnos en el intervalo que tenga la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior. El siguiente número mayor a 25,5 es el 35, y le corresponde a este intervalo, el 40-60. Por lo tanto, este va a ser nuestro intervalo mediano, en el que se sitúa la mediana. Ahora ya podemos aplicar la fórmula para ese intervalo. Bien, tenemos límite inferior. Este es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Por lo tanto, el límite inferior es 40. Aquí lo vemos. Luego, más n partido por 2, ya lo hemos calculado, daba 25,5. Menos f sub i menos 1, con mayúscula. Esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo mediano. Nuestro intervalo mediano es este, el anterior es este. Su frecuencia absoluta es 20, la acumulada. Así que ponemos 20. Y partido de f sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, 15. Por la amplitud del intervalo donde se encuentra la mediana, que es 20. 60 menos 40 es 20. Pues ya estaría. Ahora hallamos la mediana y nos da 47,3 periódico. Ya tenemos halladas media y mediana. Por último nos queda la moda. La moda va a ser el término que más se repite. Pero al igual que en la mediana no podemos empezar por la fórmula. Primero tendremos que hallar el intervalo modal, en el cual se encuentra la moda. Bien, el intervalo modal va a ser aquel que tenga la frecuencia absoluta mayor. En este caso la frecuencia absoluta mayor es esta, 15, y le corresponde el intervalo 40-60. Por lo tanto, el intervalo 40-60 va a ser el intervalo modal. Ahora ya lo podemos utilizar para aplicar la fórmula, que la vemos aquí. Límite inferior del intervalo. Nuestro intervalo modal es este, así que el límite inferior es 40. Más frecuencia absoluta, que es 15, menos la frecuencia absoluta anterior, que es esta, 11. Partido de, tendríamos el mismo bloque, la frecuencia absoluta, que es 15, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 11.
más frecuencia absoluta, otra vez del intervalo modal, que es 15, menos la frecuencia absoluta siguiente, que es esta, 9, por la amplitud del intervalo, que es 20. Pues ya está, ahora hallamos la moda y nos da 48, por lo tanto 48 sería el término que más se repite. Pues ahora pasamos a otro problema. Tenemos estos datos, que es la calificación de 30 estudiantes en un examen de matemáticas, y hay que calcular la tabla de frecuencias y las medidas de tendencia central. Aquí hay un pequeño cambio con respecto al problema anterior, y es que no tenemos los datos agrupados en intervalos, así que tendremos que construirla nosotros. Bueno, para hallar la amplitud de los intervalos y el número de intervalos necesitamos dos cosas. Primero, el rango y segundo, aplicar la regla de Sturges. Bien, primero hallamos el rango. El rango es simplemente el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Cuál es el dato mayor? 93. ¿Y el dato menor? 55. Pues 93 menos 55, 38. Ya tenemos hallado el rango. Ahora aplicamos la regla de Sturges, que nos va a servir para hallar el número de intervalos. Le vamos a llamar K. Esta es su fórmula. Y bueno, vemos que el único dato que tenemos que sustituir es esta n. Y n es el número total de datos. Como había 30 estudiantes, pues 30 calificaciones, 30 va a ser el número total de datos. Al final nos da que k es 5,9, pero este valor lo tenemos que aproximar. Nos dicen aquí que la regla de Sturges recomienda aproximar el número de intervalos al número impar más cercano. El impar más cercano de 5 a 5,9 es 5, por lo tanto k es 5. Vamos a tener 5 intervalos. Y ahora, una vez que hemos hallado el rango y el número de intervalos, ya podremos hallar la amplitud de estos. Hacemos rango entre número de intervalos y nos da 7,6. Aquí ya sí que aproximamos a 8. Por lo tanto, vamos a ir construyendo nuestros intervalos. Nos fijamos en el dato más pequeño, que es este, 55, y le sumamos 8, que era la amplitud de nuestro intervalo. Así que el otro extremo va a ser 63. Bien, tenemos que tener en cuenta que para formar los intervalos el límite inferior lo cogemos con corchete, pero el superior, bueno, quedaría abierto, es con paréntesis. Porque este límite superior va a constituir el límite inferior del siguiente intervalo. Y acabaríamos cuando llegásemos a los 5 intervalos, que lo habíamos hallado con la regla de Sturges. Vale, ahora ya podemos completar la columna de la frecuencia absoluta. Miramos cuántos de estos valores entran en cada uno de los intervalos, pues por ejemplo en el primero entran 6, en el segundo 4, etc. Luego hallamos la marca de clase, que es la media de los extremos de cada intervalo. Vendría a ser límite inferior más límite superior partido por 2. Luego hallamos esta columna x sub i por f sub i, marca de clase por frecuencia absoluta, que nos servía para la media. Y por último, una frecuencia absoluta acumulada. Ya tenemos nuestra tabla y vamos a empezar a hallar estas medidas de tendencia central. Comenzamos con la media aritmética. Tenía esta fórmula. Es el sumatorio de x sub i por f sub i partido por n. Sumamos todos estos valores de la columna de x sub i por f sub i y nos da 2274. Pues esto lo tenemos que dividir entre el número total de datos, que era 30. Así que nos da 75,8. Esta es la media. Luego, para la mediana, antes de aplicar la fórmula tendremos que localizar el intervalo mediano, aquel en el que se encuentra la mediana. Para ello hacemos n entre 2, el número total de datos, partido por 2. Nos da 15. Ahora, una vez que obtenemos este valor, nos fijamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y buscamos el 15. Como no lo encontramos, vamos a tener que fijarnos en el intervalo que tenga la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior. El número inmediatamente superior a 15 es 18 y le corresponde el intervalo 71-79. Por lo tanto, precisamente este intervalo va a ser el mediano, el que contenga la mediana. Ahora ya sí que apoyándonos en él podemos aplicar la fórmula. Límite inferior es 71, más n partido por 2, 15, ya lo habíamos hallado antes, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 10, partido de la frecuencia absoluta, que es 8,
por la amplitud del intervalo, que también es 8. Y bueno, calculamos y al final nos da que la mediana es 76. Y ya por último tendremos que hallar la moda. Antes de aplicar su fórmula, tenemos que localizar el intervalo modal, aquel en el que se incluye la moda. El intervalo modal va a ser el que tenga la frecuencia absoluta más grande. Pues como el número mayor es 8, el intervalo modal va a ser este, el 71-79. Y ahora ya aplicamos la fórmula. Límite inferior, 71, más la frecuencia absoluta es 8, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 4, partido de ese mismo bloque, 8 menos 4, más frecuencia absoluta del intervalo modal, que es 8, menos la frecuencia absoluta superior, la siguiente, que bueno, va a ser 5, y por la amplitud del intervalo, que es 8. Al final la moda nos da 75,57.